Bienvenidos sean todos a esta experiencia virtual de la Universidad Hebraica. Un saludo a todos los alumnos que identifico aquí dentro de este chat y también a todas las personas que nos están visitando desde otros países. Bienvenidos todos. Quiero hoy presentarles a Claudia Aronovich, quien es nuestra ponente del día de hoy. Ella es una coach profesional, mediadora, certificada tanto por la Federación Internacional de Coach como por el Instituto de Entrenamiento de Coaches. Ella tiene un certificado en psicología positiva del Instituto del Bienestar y también está entrenada en sistemas de coaching organizacional y relacional. Entonces, Claudia tiene más de 20 años de experiencia trabajando en sectores no lucrativos, en el sector de la salud, es una líder, me parece, nata y con una vasta experiencia en coaching y en relaciones. Entonces, creo que, sin más preámbulo, quisiera cederle la palabra a ella para que podamos dar inicio con esta conversación y muchas gracias a todos. Muchas gracias por tan bonita introducción. Es un verdadero gusto estar aquí y además la puntualidad de la gente para ser mexicana está muy... Tenemos ya muchísima gente. Es un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias a la Universidad Hebraica por tenerme y haberme invitado a compartir mi pasión más grande, que es el ayudar a la gente a relacionarse mejor. El ayudar a la gente a comunicarse, a tener buenas relaciones, el saber cómo manejar conflictos, porque es algo que necesitamos en nuestra vida. Los invito mucho a que esto, aunque somos muchos participantes, sea un poquito más interactivo. Joaquín va a estar viendo el chat y me va diciendo si hay preguntas. Y por favor, pregunten todo lo que quieran. Se puede levantar la mano, comentar. Podemos hacer pausas a la mitad para responder algunas preguntas. Y luego sí vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final. Y yo quiero empezar también un poquito por decirles, me disculpo un poco de mi español. Soy mexicana, nacida en México, pero llevo más de la mitad de mi vida viviendo fuera y todo mi trabajo profesional es en inglés. Entonces tiendo a meter algunas palabras en inglés, a lo mejor hasta ya digo algunas palabras incorrectamente. Entonces abiertamente me presento como soy y muy, muy emocionada de estar aquí entre la gente que muchos de los que conozco, con los que crecí, con mi familia, y que sea una hora en la que aprendamos mucho, en la que nos haga reflexionar un poquito sobre nuestras relaciones. Y pues empecemos. Ok, entonces voy a compartir mi pantalla con ustedes. Pero ¿por qué no se logra ver? Pero no se ve en grande, ¿o sí? ¿No? Ay. Oh. Sí, ahí voy, ahí voy. Solamente en tu esquina superior izquierda. Ándale, ándale, ahí está perfecto. Ahora sí, ya lo logré hacer. Entonces, el tema de hoy es cambiar la conversación. El arte y la ciencia de prosperar en las relaciones. Y le puse el arte y la ciencia porque sí hay mucha ciencia que nos dice cómo funciona nuestro cerebro, cómo nos comunicamos, cómo nos sabemos comunicar mejor, pero al final de cuentas es un arte. Somos muy diferentes, cada quien lo maneja de una manera diferente y no hay una única manera de comunicarnos ni una única manera de tener relaciones. Es un verdadero arte que tenemos que ir aprendiendo en nuestras vidas. Y a través de mi trabajo, como tú dijiste, de coach de relaciones y mediadora, todo el tiempo trabajo individualmente con gente, trabajo en equipo, trabajo en grupo, para verdaderamente ayudar a la gente a entender cuál es el papel que yo estoy jugando en esas relaciones y qué es lo que yo puedo hacer. ¿Y por qué este tema es tan importante? Uy, ¿por qué no quiere? Ahí está. Este tema es esencial porque somos animales sociales. Nosotros como seres humanos simplemente no podemos vivir solos. Si queremos llevar una vida que nos enriqueza, una vida con felicidad, una vida llena y plena, tenemos que estar rodeados de otras personas. Algunas personas necesitamos mucha gente y les gusta tener muchas redes sociales y redes profesionales y grandes familias y parejas, y otros necesitan muy poca gente y las pueden contar con una mano. No importa cuántos necesitamos y qué tipos de redes o relaciones tengamos, pero todos necesitamos a alguien más
para sentirnos bien con nosotros mismos. Es simplemente la fisiología social del ser humano. No podemos hacer esta vida solas. Y durante esta presentación voy a hablar sobre todo tipo de relaciones. Escogí cosas y tips que les pueden ayudar para cualquier tipo de relaciones. No son solamente relaciones de pareja y amorosas, sino yo le llamo relaciones a relaciones con hermanos y familiares, relaciones con padres, relaciones con hijos, relaciones con amigos y definitivamente también relaciones profesionales. Porque al final de cuentas somos la misma persona que se está relacionando con uno o más individuos y es cómo nos comunicamos y cómo creamos esa unión entre los dos, de lo que yo voy a tratar de hablar. Me gustó mucho para empezar esta frase que dice, las relaciones sociales ayudan a predecir nuestra felicidad mucho más que el dinero. Las personas felices tienen redes sociales fuertes y buenas relaciones con esas redes. Y este es un investigador que estudió los lugares más felices en el mundo. Y mucha gente que estudia psicología positiva y que estudia bienestar, se hablan de muchas cosas, de gratitud, de tener un significado en la vida, de muchísimas cosas, pero todos están de acuerdo que una de las cosas que marca si la persona es más resiliente, si la persona es más feliz, si la persona tiene plenitud, es la positividad que hay en sus relaciones, cualquiera que él define que son importantes para él. Y esas son de las que queremos hablar. Lo que quiero que hagan para hacer esta presentación es que quiero que ahorita tomen un minuto y piensen ustedes en una relación que les es importante. Una relación que quisieran que mejorara, una relación que quisieran que no está muy bien, que la quieren mejorar mucho. Puede ser una relación de pareja o amorosa, puede ser una relación de amigos, puede ser una relación de la comunidad, puede ser una relación con un hermano o en la familia, puede ser una relación de trabajo. Y les pido que busquen esta relación y que a través de toda la hora que yo les voy a ir platicando y dando tips, piensen en esa relación y cómo podrían aplicar lo que están escuchando a la relación. Y esto es importante porque nosotros somos diferentes en cada relación. Y así como van a aplicar algunos de los tips que yo les voy a dar diferente en relaciones de pareja, los van a aplicar diferente en relaciones de trabajo. Y para hacer el ejercicio un poco más aplicable, que cuando al final puedan decir, ya sé lo que quiero hacer diferente al colgar, piensen ahorita en una relación. Lo otro que me es muy importante decirles ahorita es que todo lo que vamos a hablar no son para relaciones abusivas. Si hay una relación de abuso sexual, de abuso, de violencia, una relación en la que hay miedos y uno no quiere estar, y pueden ser laborales o personales, esas son relaciones que se manejan diferentes, esas son relaciones que muchas veces hay que dejarlas. Y hay muchas razones por las que uno tiene que luchar por relaciones, pero hay otras que es importante saber cuando no son para nosotros y es importante salirnos de ese lugar de trabajo y salirnos de esa relación. Y yo todo lo que voy a hablar no va a esas relaciones abusivas. Esa es otra manera de tratarlas. Yo quiero que se enfoquen ahorita a las relaciones en la mitad de la curva, ¿sí? A esas que son más o menos que podrían ser mejor y que las quiero tener muy bien, que las quiero mejorar, que están en conflicto, me quitan el sueño, pero sé que hay una base que se puede salvar en ellas. Entonces, piensen en una relación y vamos a ver qué podemos aprender. Voy a cubrir dos temas. Al principio, quiero hablar con ustedes del funcionamiento de nuestra mente cuando nos estamos comunicando, porque es muy importante entender que todos tenemos muchas cosas en común, que mucho de lo que nos sucede cuando nos agitamos, cuando nos comunicamos, de cómo interpretamos las cosas, es en realidad algo fisiológico de nuestro cuerpo y de nuestra mente como seres humanos. No es que seamos tan especiales, no es que seamos ni buenos ni malos, es simplemente la manera en la que nuestra mente funciona y la manera en la que nos comunicamos. Una vez que tenemos un poquitito esa base, ¿sí? No soy doctora, no soy neuróloga, pero entiendo muy bien cómo nos afecta nuestra fisiología en la comunicación y apenas si lo voy a tocar, pero creo que ayuda mucho a entender, por eso me está pasando lo que me pasa. Y luego en la segunda parte les voy a dar 5 herramientas que yo escogí, de las muchas que hay, porque las considero y las he visto en mis clientes como si usamos esas herramientas que están en nuestro control. Y aquí está la clave. Escogí cosas que están en el control individual de cada uno para cambiar en sus relaciones que pueden traer un movimiento, algo positivo en la relación. Obviamente hay cosas que podemos hacer como mediadora y como
nosotros mismos al tener conversaciones en grupo. Esto es lo que yo puedo hacer individualmente. ¿Listos? Pues empecemos. Ok. Está un poquito confuso el slide, pero sí se los quise dejar ahí. Me disculpo que no lo pude traducir. Es de alguien que yo admiro mucho, que hace Judy Glaser, hace muchas cuestiones de conversaciones inteligentes, donde trata de ver en las conversaciones, que, a través de scans, qué es lo que estaba sucediendo en nuestra mente. Y lo que quiero aquí que entiendan más que nada es que estamos hablando de todo nuestro cuerpo. Estamos hablando que cuando tenemos una conversación, activamos nuestra fisiología en nuestro cuerpo, activamos diferentes hormonas en nuestro cuerpo y estas mismas hormonas hacen que yo pueda utilizar diferentes partes de mi cerebro y según eso tengo la capacidad de escuchar más, de escuchar menos, de agitarme y verdaderamente cambio, ¿sí? Cuando alguien me dice algo que me molesta, me agita, me pone nerviosa, se me empieza a agitar el corazón, verdaderamente se me empieza a agitar el corazón, verdaderamente empiezo a sudar, las palmas me empiezan a sudar, me pongo nervioso y lo que está pasando en mi cuerpo es que la hormona del cortisol está saliendo y esa es la hormona donde va y empieza a decirle a la parte de atrás de nuestro cerebro, a la amígdala, que es la que se encarga de decir peligro, peligro, está usted en peligro y de inmediatamente yo dejo de poder escuchar. Dejo de poder pensar exactamente en lo que quería decir. Esos son los momentos en los que se empiezan a gritar uno más o se empiezan a agredir el uno al otro porque ya no tengo la capacidad yo de verdaderamente estar enfrente de la otra persona. Y es que no tengo la capacidad fisiológica de hacerlo. Empiezo a decir qué es lo que se tiene que hacer, empiezo a criticar, empiezo a guardar información, empiezo a empujar a la gente fuera porque mi cerebro ya me dijo que estoy en peligro y me tengo que defender. Cuando esto no sucede, no es un momento de tener una conversación importante, porque no vamos a poder decir lo que queremos decir y no vamos a poder escuchar a la persona. Es muy importante empezar a reconocer que esto nos pasa, porque estos son los momentos que hay que saber que hay que parar, que hay que tomar un tiempo para atrás, que hay que ir al baño, que hay que ir a respirar, que hay que decir que después tengo la conversación, porque en esos momentos, cuando en inglés le llamamos amígdala hijack, el secuestro de la amígdala, esa parte de mi cerebro con el cortisol toma mi cuerpo, yo ya no puedo tener una conversación productiva. A cambio de eso, cuando estoy tranquilo, cuando puedo pensar, cuando estoy alegre, pero no necesariamente, sale en mi cuerpo una hormona que se llama oxitocina. Y esta me permite a mí estar mucho más abierto porque no me siento en peligro, donde puedo estar celebrando, donde puedo estar más creativo, donde puedo apreciar a la persona de enfrente de mí, donde puedo escuchar a la persona enfrente de mí, donde puedo además objetivamente racionalizar qué es lo que quiero decir, cuáles son las cosas importantes para mí. Y este es el lugar en el que queremos tener las conversaciones importantes de nuestra vida. Pero se los pongo aquí simplemente para que sepan que a todos nos pasa. A todos hay momentos que nuestra amígdala y el cortisol nos ganan y tenemos que saber, no lo voy a hacer en este momento, pero podemos tener otra sesión, cómo calmarme, cómo con las respiraciones, cómo saliéndome del momento, cómo volver a lograr que mi mente piense en la parte que yo quiero pensar. Ok. Otro del mismo concepto. La gente se ríe cuando yo hablo de esto con mis clientes, pero es muy cierto. Nosotros inventamos cosas. Nosotros llegamos a nuestra propia conclusión. Esto es bien importante de entender, señores y señoras, porque nosotros pensamos que lo que nos pasó, esa es la verdad absoluta y esa es la única manera de ver las cosas. Y lo que yo quiero que ustedes entiendan es que de una acción o de unas palabras, al momento que logra llegar a mi mente, pasa por muchas otras cosas hasta que yo lo recuerdo y lo capto de una manera, la cual es muy diferente de lo que le está pasando a la otra persona. Empezamos con una conversación que me hace tener, como les expliqué antes, reacciones biológicas, fisiológicas, químicas en mi cuerpo que me hacen sentir cosas, me hacen sentir enojo, me hacen sentir miedo, me hacen sentir alegría, me hacen sentir frustración. Y según esos sentimientos y esas reacciones biológicas, yo empiezo a pensar en ciertas cosas y empiezo a recordar mis valores y mis beliefs y lo que pienso que es importante
empiezo a asumir cosas, empiezo a interpretar cosas, empiezo a darle significado a las cosas y entonces digo, lo que se dijo fue esto y esto y esto. Pero para cuando yo dije lo que se dijo fue esto y esto y esto, tienen que saber que ya le agregué mis valores, mis experiencias, mis sentimientos, mi interpretación, todo lo que asumí y llegué a una conclusión. Y esa conclusión es la mía. Puede ser muy diferente de la otra persona que estuvo enfrente de mí. Se me hace que este concepto nos ayuda a entender por qué las relaciones humanas son tan fantásticas y tan complicadas al mismo tiempo. Porque nos involucran todos y porque la manera de ver las cosas, simplemente como funciona nuestro cerebro, como captamos la información, hace que la veamos muy diferente. Si va habiendo preguntas, me pueden ir diciendo y me pueden ir parando con muchísimo gusto. Entonces, ¿qué sucede cuando dos personas se tienen que comunicar y les está pasando exactamente todo esto que les acabo de decir, que están inventando, que están llegando a su propia conclusión? En primer lugar, no nomás es que nuestras mentes funcionan diferente, sino que verdaderamente somos diferentes seres humanos. Cada uno de nosotros es una persona diferente, con otra personalidad, con otras fortalezas, con otras necesidades, con otros valores, con otras experiencias, con otros paradigmas, con otros problemas, con otras emociones en ese momento, que hacen que todavía más esta escalera anterior que yo les enseñé se haga más diferente que la persona enfrente de mí. Y si a eso le sumamos épocas como la que estamos viviendo ahorita, épocas de crisis, ¿sí? Donde cada uno está pasando por momentos de ansiedad, de estrés, ¿sí? Donde cualquier cosa nos prende con facilidad, mucho más de lo que era antes, donde nos sentimos cansados, ¿sí? Donde muchas veces, como yo el otro día le dije aquí a mis hijos, ni siquiera nos aguantamos a uno mismo, ¿sí? Les puedo decir con todas, el viernes pasado tuve un mal día, me levanté de malas y fui con todos mis hijos y les dije, no tiene nada que ver con ustedes, simplemente ni yo me aguanto a mí misma, déjenmelos cosa mía, porque hay momentos, durante estos momentos de estrés, que nos cuesta mucho trabajo estar con nosotros mismos y que no importa lo que diga la persona enfrente de nosotros, nos va a agitar, nos va a hacer tener una reacción fisiológica que ni siquiera es la que nosotros queríamos. Y además de eso, no nos sentimos en control. Y como seres humanos nos gusta sentirnos en control, nos da un poquito de tranquilidad. Y ahorita no sabemos ni lo que va a pasar. Entonces, pongan todo junto, que llegamos a un mismo concepto de manera diferente, que somos personas diferentes y que estamos en momentos de estrés. Y a lo que llegamos es, pues a veces a cosas muy buenas y a relaciones donde nos sentimos realizados y donde hay felicidad y donde hay tranquilidad y entendimiento y es una oportunidad de crecimiento y es el lugar donde puedo ser mi mejor yo y hay autenticidad. Pero muchas veces hay la combinación también de desacuerdos y de conflictos y de enojos y de frustraciones y de tristeza y de soledad y de resentimiento. Y muchas veces llega a ser eso tan grande que nada más quiero romper la relación y no hablarle a la persona enfrente de mí. Y esto sucede en todas nuestras relaciones. Yo les quiero hablar hoy, no tanto qué hacer en el desacuerdos y conflictos, eso lo podemos hacer en otra sesión y hay mucho que aprender, sino qué hacer para tratar de encontrar más esa sensación de realización, de tranquilidad, de entendimiento, de crecimiento, de poder ser yo mismo en las relaciones. Espero con todo esto les haya podido demostrar que somos seres humanos complicados, increíblemente fascinantes, pero que las relaciones no es cosa fácil. Y déjenme agregar una última que a mí me encanta también. Y es este concepto de que todos tienen la razón. Y esto lo manejo mucho en mediaciones cuando manejo conflictos y todo el mundo se me queda viendo como que todo el mundo tiene la razón. Solamente yo tengo la razón. Pero en realidad todos tenemos la razón parcialmente. Porque hay algo de verdad en lo que estamos sintiendo y hay que los dos lados, los tres lados, el grupo está viendo. Y yo los invito a que se pregunten, a veces es el 100, el 90%, a veces es el 50%, no importa cuál sea esa parcialidad. ¿Qué está la persona enfrente de mí? ¿Qué podría tener de razón en lo que me está diciendo? ¿Qué hay ahí que a lo mejor lo podría ver desde su punto de vista? Ok,
Aquí te Joaquín, no interrumpo sé si hay tantito, Claudia. preguntas. Sí, te voy a decir que justamente te voy a decir que tenemos dos preguntas, igual y creo que podría ser un buen momento. La primera pregunta nos dice, ¿puede haber choque de valores entre paciente y terapeuta? Y la otra pregunta es, ¿qué pregunta interna puede funcionar para sacarte de la verdad absoluta que dices tener? Es decir, ver la situación desde un enfoque de la otra persona y tener formas adecuadas y comunicación. A ver, vamos primero. La primera me dijiste, ¿cuál es la diferencia? Si puede La haber diferencia primera, de valores. si puede haber un choque de valores entre paciente y terapeuta. Mira, yo no soy terapeuta, yo soy coach. Y la manera en la que nosotros lo vemos y yo lo veo es que no importa si hay choque de valores, porque estamos hablando sobre la persona. Yo respeto a la persona que está enfrente de mí con sus valores, sus cosas, sus conclusiones y como él quiera ver. Es su vida y no la mía la que estamos tratando. Lo que sí es importante saber es que no esté yo suficientemente lo que en inglés le llamamos biased. No sé cómo se diga en español. El que yo tenga tantos prejuicios que no me permitan ayudar a la persona enfrente de mí, porque si es alguien que simplemente no lo puedo ver como alguien completo, que sabio, que él sabe lo que quiere, entonces no debería de ser mi paciente. Espero eso haya contestado. Y la segunda era, ¿qué preguntas me puedo hacer a mí misma para sacarme de pensar que ¿qué? De que tienes la verdad Que la verdad es absoluta. absoluta? Pues aquí está muy fácil. No la tienes. Simple y sencillamente es importante que sepas que en ningún momento tú tienes la verdad absoluta. Y espero que ahorita que hablemos de perspectivas y supuestos entiendes por qué lo puedo decir con tanta claridad. En ningún momento nosotros podemos tener la verdad absoluta. Es nuestra verdad absoluta, pero no es la verdad absoluta en cuanto a la relación. ¿Sí? Y aquí les voy a dar un ejemplo que pensaba dar un poquito más adelante. Es cuando yo hago una mediación, primero me siento con uno de las personas y me platica su historia y me platica lo que sucedió. Entiendo perfectamente lo que la persona me quiso decir. Luego voy y igualmente me siento con el otro lado, con la otra persona, y me platica la historia. Y otra vez entiendo perfectamente su perspectiva y su verdad absoluta. Lo que siempre me río porque sucede todas las veces es que no logro entender cómo lograron interpretar de manera tan diferente lo que sucedió entre ellos. Porque para ellos se volvió una verdad absoluta que no pueden llegar a ver que exista otra cosa. Pero en realidad siempre hay mucho más que una verdad absoluta. Y invito a esa persona que me vuelva a hacer la pregunta al final si no le contesté suficiente. Ok. Muy Pero bien, nada sigamos más a lo alguien que... aportó, alguien biased, sesgada, sí. Sesgado sería la Muchas palabra en gracias. español. Bueno, seguimos con más Ok. preguntas un poquito más adelante. Continúa. Ok, entonces yo ahorita les quiero hablar de 5 cosas que me son muy importantes. Ahora, puse aquí estos engranes para entender que una relación son muchos engranes y yo apenas si les estoy hablando de las pequeñísimas cosas en los engranes que podemos hacer. Hay muchísimas más cosas por aprender y por hacer y por cambiar. Yo escogí estas cosas porque veo la diferencia que hacen y sobre todo porque son cosas que están en nuestro control. Y yo creo mucho que los cambios y las cosas empiezan con nosotros y lo que nosotros tenemos control sobre ellos. Entonces les voy a hablar sobre la claridad, la escucha activa, los supuestos, las perspectivas y la comunicación no verbal. Ok, de claridad les voy a hablar de 2 áreas. Hay la claridad que yo le llamo interna y la claridad externa. ¿Y por qué es importante entender estos 2 conceptos? Claridad interna quiere decir que primero y antes que nada me tengo que conocer a mí mismo. No puedo tener una relación donde la otra persona sepa lo que yo quiero si ni siquiera lo sé yo mismo. Y aquí les puedo dar el ejemplo que tuve hace poco con una de mis clientas que me decía, es que yo quiero que mi marido me vea y tenga empatía hacia mí. Y yo le dije, ok, ¿y cómo vas a saber o cómo te puedo yo demostrar si yo fuera tu marido que te tengo empatía y que te estoy viendo? Me dice, no sé. Digo, bueno, pues si tú no sabes, ¿yo cómo voy a saber qué comportamientos debo de hacer? Es muy importante entender profundamente quiénes somos y qué nos es importante a nosotros. Entonces déjenme, y me gusta, lo voy a empezar por aquí. Primero, cada uno debe de aprender a decir la palabra yo. La autoestima es la disposición a aceptarnos como personas competentes para enfrentar los desafíos de la vida y sentirnos merecedores de la felicidad.
Porque si tú no te crees que tú eres competente y no crees que tú vales y no crees que tú te mereces felicidad, el otro no te la va a dar. Empezamos el cambio en nosotros mismos. Y les invito a hacer ese trabajo. Es un trabajo de crecimiento personal que nos enriquece como personas y por lo tanto nos enriquece en nuestras parejas. Porque primero y antes que nada nos tenemos que querer a nosotros mismos. Tenemos que sentir que nosotros podemos ser felices y que somos merecedores de unas buenas relaciones. Y ahí empieza todo. Y por eso digo una claridad interna. Y esta es otra probablemente que todo el mundo conoce, pero a mí me parece, me llegan muchos diferentes aspectos de la vida, donde dice Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que puedo cambiar, el coraje para cambiar las cosas que, perdón, Dios concede la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el coraje para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para saber la diferencia. A mí me gusta muchísimo esto, porque hay muchas cosas en nuestra vida que no podemos cambiar. Todos estamos en cuarentena, llevamos más de 8 semanas en cuarentena, por lo menos aquí en Toronto. No lo puedo cambiar. Eso está totalmente fuera de mi control. Pero aún así, en cada momento de mi vida, no importa qué tan bueno, malo, chico o grande sea, yo tengo algo que sí está en mi control. Y la cosa es saber qué sí está en mi control y qué sí puedo cambiar. Y esto también va a las relaciones. Hay cosas en la persona enfrente de mí que no puedo cambiar. Así es la persona. Pero hay cosas que sí están en mi control, en cómo nos llevamos y cómo nos comunicamos. Y hasta que no nos conozcamos bien a nosotros mismos y no sepamos qué necesitamos de la relación, no vamos a poder comunicarnos de una manera efectiva. Y solamente después de eso, que ya sé lo que necesito y lo que te necesito pedir, entonces ya tengo que buscar la manera, y esa es la claridad externa, de expresarlo de tal manera que la otra persona me pueda entender. Y déjenme darle un ejemplo más. Entonces, claridad interna. Lo que yo quiero es que se empiecen a preguntar, ¿qué tan importante es esto? Esto que acaba de suceder, este argumento. ¿Me quiero dejar ir? ¿No me es tan importante o me es esencial? Es algo que me es muy importante. ¿Cuánto soy esa persona? ¿Cuáles son mis valores que quiero honrar en esa relación? Y aquí es algo muy importante los valores que quiero honrar. Y les puedo dar un ejemplo. Mi hermana, que por ahí me debe de estar escuchando, una vez me habló que la acompañara a una operación mañana. Yo colgué el teléfono, ¿no? Y dije, de ninguna manera voy a ir. ¿Cómo se atreve a pedirme que yo vaya mañana? Sabe desde hace un mes que se iba a operar y nunca le avisó. Y entonces recordé cuáles son mis valores que quiero honrar. Y yo siempre dije que la familia era un valor de los más importantes en mi vida. Y como se habrán dado cuenta, me subí a un avión y la fui a ayudar. Porque yo quería honrar ese valor de mi vida. ¿Quién quieres ser en la relación? ¿Qué tipo de persona quieres ser? ¿Qué roles quieres tomar? Y luego, ¿qué es lo que quiero que la otra persona entienda? Y cuando ya hice ese trabajo, entonces ya puedo empezar a ver la claridad externa de cómo presento yo lo que sí quiero saber. Ya que sabes lo que quieres decir, ese es el primer paso, necesitamos ser muy específicos. Señores, no se vale decir, quiero que me festejes mi cumpleaños. ¿Cómo quieres que te festeje tu cumpleaños? ¿Qué es lo que quieres que yo te dé? Aquí cuando doy pláticas en Canadá, doy el ejemplo muy sencillo cuando la mujer le pide al esposo, por favor, saca la basura. Y el esposo la saca al siguiente día y la mujer se volvió a enojar y están muy enojados el uno con el otro. Pero ella nunca dijo, por favor, saca la basura hoy en la noche antes de que nos sentemos a cenar porque la casa apesta. Y si yo no fui específico, la otra persona no tiene por qué saber qué es lo que yo quería hacer. Si te es importante lo que le estás diciendo a la persona, y obviamente no lo vamos a hacer en todo momento, sino en las cosas que no son importantes, verifica que la otra persona entendió tu mensaje. ¿Qué entendiste? ¿Cómo quiero que llegues preparado a la cita de trabajo? ¿Qué es lo que te pedí que trajeras? Si nos es importante, tenemos que estar seguros que eso que expliqué al principio, que la persona solamente se va a acordar de sus valores, de sus sentimientos y todo cambia lo que están escuchando, que escucharon lo que a nosotros nos era importante. Y la última, que es muy importante, si vas a decir algo, hablen sobre el problema, sobre el comportamiento y no sobre la persona. Cuando yo no ataco a la persona y hablo sobre el problema, esa persona puede participar mucho en la conversación. ¿Sí? El ejemplo puede ser en una oficina cuando tenemos un problema de que la persona está llegando tarde a nuestras juntas. El problema es que las juntas no se pueden empezar porque la gente no llega a tiempo.
Eso se puede, todos pueden participar en esa conversación. Pero si yo empiezo, es que tú siempre llegas tarde y es que tú no sabes y no eres responsable porque siempre llegas tarde, a esa persona ya no tiene la capacidad de escuchar y ser parte de nuestra conversación. Entonces, claridad interna y claridad externa, eso es lo primero que estamos tocando. Ok. La escucha activa. Este es uno de los más preferidos. Todos me gustan. Escucha activa es enfocarte totalmente con todos tus sentidos en lo que la persona te está diciendo. La escucha activa, señores, es algo bien, señoras, es algo bien complicado de hacer. Requiere de nuestra absoluta concentración. Es difícil de hacer. Yo vivo escuchando a la gente y muchas veces me sigo cachando a mí misma. Sí, no tengo ni idea de lo que mis hijos me estaban diciendo. Quiero que vayan de aquí y pongan atención hoy y mañana. ¿Cuántas veces alguien les está diciendo algo y ustedes están, en realidad no supe ni lo que estaban diciendo? Para el ser humano es muy importante que nos escuchen. Es muy importante sentirnos que nos vieron, que nos escucharon. Ya ni siquiera importa si vas a estar de acuerdo conmigo o si podemos resolver el conflicto. La primera necesidad del ser humano es ser visto, es ser escuchado. Y esto es lo que podemos hacer a través de la escucha activa. Y lo que me refiero con la escucha activa es algo que tenemos que irnos entrenando. Y dicen que hay diferentes niveles. El nivel número 1, supongámonos cuando yo tengo un cliente enfrente de mí y yo le digo algo y él está totalmente concentrado en sí mismo. En realidad no me está poniendo atención porque luego lo interpreta y piensa en él mismo. Luego estamos donde pasamos la mayor parte de nuestras conversaciones, que le llaman el nivel 2, que es estoy escuchando, pero en realidad pensando en qué voy a responder. Alguien me dice algo y yo de inmediato sé, no, lo está diciendo mal, lo tengo que corregir, ya sé lo que le tengo que decir, ya sé cómo le voy a solucionar el problema y ya empiezo yo a pensar qué es lo que le voy a responder. Ahí estoy escuchando más o menos. No es en realidad una escucha activa con todos mis sentidos, estar escuchando a la persona. En el nivel 3 es cuando estoy totalmente enfocado en la persona enfrente de mí. Cuando no estoy haciendo nada más y todo lo que quiero es saber lo que esa persona me está diciendo. Y aún más podemos agregar un nivel más, cuando ya estamos muy entrenados como un coach, es donde escucho hasta lo que no se está diciendo. Escucho el tono de voz, escucho los silencios, escucho los gestos, escucho las contradicciones, escucho mucho más de lo que nos está diciendo y estoy total y absolutamente enfocado en la persona enfrente de mí. Es difícil escuchar activamente, requiere de mucha práctica, pero si hay una nueva cualidad que los invito a que trabajen en ella constantemente, es aprender a escuchar a las personas enfrente de ustedes. No lo podemos hacer todo el tiempo, pero sí en las relaciones que no son importantes y sobre todo en las conversaciones que a nosotros o a la persona enfrente de nosotros le es importante. ¿Qué puedes hacer para escuchar más activamente? Aquí les doy algunos tips. Multitarea. Como seres humanos no tenemos la capacidad mental para hacer multitareas y verdaderamente escuchar a la persona de enfrente. Yo cuando entro al lugar de trabajo y veo a la gente en sus teléfonos o en sus computadoras, digo que pérdida de tiempo. Porque lo que van a hacer en una hora lo podrían hacer en 20 minutos si todo el mundo guardara sus teléfonos y verdaderamente pusiera atención en lo que está pasando enfrente. Si sus hijos llegan con ustedes y les quieren decir algo, por favor guarden ese teléfono. No pueden estar contestando el WhatsApp y viendo el Facebook y en verdad poniéndoles atención a la persona enfrente de ustedes. No tenemos la capacidad mental de hacer multitasking, de la multitarea. Les recomiendo mucho, di menos, pregunta más. No saben cuánta información empieza a llegar. En vez de explicar y tratar de llenar el silencio, pregunta y ve que te contestan. Y luego haz una pregunta más. Se va a enriquecer tu persona y tu relación con toda la nueva información que te va a poder llegar. Luego hay que hacer lo que se llama preguntas abiertas y podría darles toda una explicación de eso que quiere decir, pero en realidad son las preguntas que no podemos contestar con sí y no. Normalmente son las preguntas que empiezan con quién, dónde y cuándo. En realidad, lo que estoy pidiéndoles es que pregunten de una manera con curiosidad,
en verdad queriendo aprender. Otra de las cosas que podemos hacer es lo que se llama paraphrasing en inglés o parafrasis. Lo que quiere decir es que tú le dices a la persona, entonces déjame ver si te entendí bien. Esto es lo que me quieres decir y les vuelvo a decir lo que yo escuché. No saben cuántas veces no escuchamos lo que la otra persona nos quería decir y la persona nos va a corregir. No, eso no es lo que quería que tú supieras de mí. Lo que quiero que entiendas más y no pusiste atención en ello fue esto y esto y esto. Si nos es importante, pregunten, verifiquen que ustedes entendieron correctamente o que la otra persona en verdad los entendió. Esto es lo que yo entendí. ¿Eso es lo que querías que entendiera? Y sé curioso. Acepta que no sabes todos. Espera ser sorprendido. Yo mucho de la manera en la que puedo sumar todo eso es les invito a mis clientes a que se pongan un sombrero de curiosidad. Les digo, olvida todo lo demás. Agarra tu sombrero de ser curioso, de curiosidad y empieza a preguntar como que no sabes. Como que en verdad te van a sorprender con su creatividad, con sus respuestas, con las cosas que no tienes ni idea de lo que te van a decir. Es así como enriquecemos nuestras relaciones. Escucha para entender, no para saber cómo responder. Porque si escuchamos para entender, el otro lado va a empezar a escucharnos también a nosotros. Y ahí es cuando podemos tener conversaciones que nos enriquecen. Voy a seguir adelante, a menos de que haya alguna pregunta. Entonces voy a seguir adelante. Luego hay el otro tema de supuestos. Sí, había algunas preguntas, creo que ya las respondiste dentro de lo que acabas de decir. Ok, entonces, ¿por qué no seguimos un poquito? Porque estoy viendo el tiempo y mejor las vemos al final. Ok, me parece que sí. Ok, entonces, la siguiente, pues hablamos de claridad, hablamos de escucha activa y ahora estamos hablando de supuestos. No supe cómo traducir esta frase. Ustedes, los que sepan inglés, la pueden traducir ustedes solitos. No estoy segura que se puede traducir, pero lo que quiere decir es que si están asumiendo, lo que quiere decir es asumir sin tener certeza, es algo que no queremos hacer. No saben cuántas veces yo escucho a la gente, pero es que debería de saber. Pues si llevamos juntos 30 años, ¿cómo no sabe lo que yo quiero? ¿O es que en esa junta no es la primera vez que viene? ¿Por qué no vino preparado exactamente con lo que yo le pedí? ¿Y por qué tengo que perder el tiempo en explicarle? No le debería de tener que explicar. Señores, señoras, si nos es importante, no tengan el supuesto que el otro lado sabe lo que ustedes quieren. Si les es importante, explíquenlo. Si se escuchan ustedes mismos decir, pero es que debería de saber, ya saben que tienen que parar y que algo está mal. Porque el deberían de saber no nos sirve ni a nosotros ni a la otra persona para saber esa cosa que deberíamos de saber que es importante. Entonces, por favor, no asuman. Esos supuestos no nos sirven de nada. Y aún más, regresando al paraphrasing, confirma que fuiste entendido de la manera como lo deseabas. Porque muchas veces no es por mala intención, no es nunca por mala intención de la persona enfrente de nosotros, es que simplemente lo está viendo desde otra perspectiva. Y si queremos que nos entiendan, tenemos que estar seguros de que nos entendieron. Ahora, esto no son para todas las conversaciones, ¿sí? Son para las cosas que nos molestan y que queremos cambiar, que no son importantes y que queremos tener más de ellas. Vamos a la que sigue, perspectivas. Y aquí, como empezamos, hay más que una sola verdad, porque en realidad la verdad está hecha de una parte objetiva, más la parte subjetiva que todos le agregamos a esa parte objetiva para crear nuestra propia verdad. Y yo me metí a Google y les traigo aquí algunas que no sé ni siquiera de quiénes son porque no decían, que lo explica mejor de lo que yo podría. Como en este caso, es una persona que los está viendo para enfrente, es una persona que los está viendo de lado. Depende dónde quiera yo poner atención. Depende hacia dónde se quiere ir mi mente. O en este caso, depende de dónde yo estoy, lo que en realidad es lo importante y lo feliz. Aunque es objetivamente lo mismo, subjetivamente se ve muy diferente la verdad que yo siento. O sobre todo el del 6 y el 9, es un ejemplo que yo uso muchísimo cuando trabajo con gente, donde verdaderamente les escribo un 6 y un 9 en un pedazo de papel. Y les digo, por lo que podemos discutir por horas, que es un 6 y tú me puedes discutir de regreso que es un 9.
Y yo tengo razón de que es un 6 y tú tienes razón de que es un 9. Y podemos decirnos y discutirnos y todo lo que ustedes quieran y no nos vamos a poder quitar de la perspectiva porque desde mi punto de vista es un 6 y desde tu punto de vista es un 9. Y hasta que no entendamos que hay diferentes perspectivas y que nos podemos mover y girar y decir, en realidad es un palo con un círculo que se puede ver de diferentes maneras dependiendo de cómo lo esté yo viendo, no logramos tener las conversaciones importantes. Y el lado derecho es simplemente porque está de muy buen humor y es importante tener humor en las relaciones, en lo que uno se quiera fijar. ¿Qué tal este? Son dos caras, es una copa. O el del lado derecho, aún más. ¿Es un 4 o es un 3? Podemos discutir hasta la eternidad que yo veo un 4 y tú ves un 3. Podemos discutir hasta la eternidad mi perspectiva de que yo tengo razón y tu perspectiva de que tú tienes razón. Tenemos que entender que dependiendo de dónde lo estoy yo viendo, se ve diferente. Y lo repito, porque la verdad es una mezcla de algo objetivo con algo subjetivo. ¿Y qué tal este? Es un pequeño video. Son unas jirafas y miren nada más qué fascinante. ¿Qué tal eso? ¿No está magnífico? Y lo que se los quise poner ahí es porque dependiendo cómo yo empiezo a girar, como lo quiero ver desde otro lugar, en otro momento de mi vida, de los zapatos de la otra persona, las cosas se ven diferentes, se sienten diferentes, se entienden de manera diferente. Ahí está. Entonces, ¿qué podemos hacer en cuanto a perspectivas? Dos cosas. Cuando puedas, ponte en el lugar de la otra persona. Yo a veces hago que mis clientes verdaderamente caminen al otro lado. Entonces dicen lo que tienen que decir y luego los hago caminar y les digo, bueno, ahora ponte en los zapatos de la otra persona que conoces muy bien. Siente como él, piensa un poquito como él. ¿Cómo se escucha lo que acabas de decir? Y la respuesta la mayor parte de las veces es, oh, yo también. Oh, ok, lo tengo que decir de manera diferente. ¿Cómo será vivir en los zapatos de la otra persona con la que estoy teniendo la relación? Ponte en ese lugar, camina sus zapatos. Y la otra técnica es lo que en inglés nosotros llamamos los I statements, que lo traducí, empiezan las frases con yo. Es mucho más fácil mantenernos en la parte frontal de nuestro cerebro y poder escuchar a la persona enfrente de nosotros cuando yo empiezo con yo siento esto y esto. Para mí es importante esto. Lo que yo necesito es esto. Porque entonces la persona no se siente atacada y no se tiene que defender. Y si no me tengo que defender, entonces no me agito, y entonces no me voy a mi amígdala y te puedo escuchar mucho mejor. Empiecen las frases con yo, para mí. Eso en verdad cambia cómo empieza una conversación. Y no me voy a dedicar mucho en esto de comunicación no verbal, pero es muy importante, porque no me acuerdo justo el número de cómo dicen las investigaciones que se han hecho, pero el porcentaje que las personas se van a acordar de nuestras palabras es muy pequeño. Se acuerdan mucho más de todos los cues no verbales con los que yo me presenté. Y eso quiero decir que si yo le puedo decir a alguien te estoy escuchando, pero si cruzco las manos y le digo sí, te estoy escuchando, pues podré decir que te estoy escuchando, pero lo que estoy transmitiendo son las manos cruzadas y el tono de voz de me importa muy poco. Y eso es lo que la persona escucha. Importa mucho el tono de voz que usamos. Importa mucho que dejemos el teléfono a un lado y me ponga yo atención. Importa mucho que me ponga de frente y te quiera yo escuchar, que no te grite. Todas esas cosas son esenciales. Y hoy en día, con la comunicación, de tener que estar haciendo todo en Zoom y todo en texto y todo por email, se vuelve mucho más complicado. Y aquí les doy un ejemplo. Yo hace un año tuve una discusión muy fuerte con una colega y yo me sentí un poco agitada y ella me mandó un email y yo estuve a punto de volverle a contestar porque estaba yo segura que me estaba agrediendo. Pero siendo conocedora de la comunicación, dije, no, espérenme tantito. Y fui con mi esposo y le dije, a ver, Jaime, dime, ¿verdad que me está agrediendo? Y él leyó el email y él no tenía todas estas cosas emocionales con las que yo ya estaba lidiando en mi cuerpo. Me dice, pero para nada.
Simplemente te está preguntando A, B, C y D. Aquí no hay nada en la que te esté agrediendo. Y ese fue el momento en el que yo supe que por 48 horas yo no puedo contestar ese email. Yo no puedo contestar un texto o un email en el momento que estoy agitado porque lo estoy interpretando a mi manera y a lo mejor no es lo que yo quería. Y la comunicación no verbal, la comunicación escrita, si tiene que ser 5 exclamation marks o si tienen que tener 5 caritas felices fueron suficientes o si no fueron suficientes, se vuelve muy complicado. Y es aún más importante donde tenemos que decirle a la persona lo más claro posible qué es lo que quiero y tomar en cuenta que no siempre nos van a entender igual. No voy a hablar sobre conflicto y desacuerdo y a propósito empecé a meterles un poco de humor otra vez, pero conflicto y desacuerdo son partes integrales de las relaciones. Los invito a tomar más cursos y a venir a más pláticas sobre cómo lidiar con conflictos y desacuerdos. Conflicto y desacuerdo va a estar, es presente. Y lo que sí quiero, y los invito mucho, es que no lo ignoren. No todo lo tenemos que discutir. Hay cosas que puedo objetivamente decir, sabes que no me importa, déjalo pasar. Pero entonces en verdad lo tengo que dejar pasar. Pero si es algo que lo sigo pensando en la noche y lo sigo pensando 3 días después y me molesta en el estómago y me prende y me pone de malas, no lo puedo poner abajo del tapete. Porque aquellas cosas que echamos abajo del tapete que en verdad nos molestan, en algún momento es como una olla express que va a explotar. Y explota que ya ni siquiera tiene sentido y es mucho más difícil de tratar. Cuando hay un desacuerdo, es un desacuerdo sobre algo y se puede platicar. Cuando hay un conflicto, hay técnicas que podemos usar para estar en esos momentos, porque el conflicto nos tiene muy incómodos, no nos gusta estar ahí, pero hay técnicas para poder estar en ellos y hay gente profesional que los podemos ayudar a no dejarlo pasar. Y los invito mucho a que aprendan muchos más tips y técnicas de cómo lidiar con desacuerdo y conflicto, aunque no fue en este momento. Entonces, en resumen, los tips que les estoy dando. La claridad interna. Primero conózcanse a ustedes mismos y qué es lo que quieren. Y luego aprendan y lo digan muy de manera específica y cuidadosamente para que la otra persona los pueda entender. Practiquen la escucha activa. Dejen de ser multitasking. Pongan verdaderamente atención. Recuerden ese sombrero de curiosidad, de verdad querer aprender qué es lo que está pasando en la persona enfrente de mí. Si se oyen ustedes mismos suponiendo algo y es que deberían de, es que saben que eso es algo que deben de dejar de hacer. Y recuerden que hay mucho más que una perspectiva. Hay muchas maneras de ver las cosas. Y en el momento que yo puedo tratar de ver el otro lado, no quiere decir que tengo que estar de acuerdo, pero puedo escuchar y ver y tratar de saber qué pasa en el otro lado, en la otra perspectiva, es cuando empezamos a encontrar y crear algo juntos. Y un poquito más conciencia de la comunicación no verbal. La gente se da cuenta cuando cruzo los brazos, cuando muevo la cabeza, cuando levanto el tono de voz. Nos damos cuenta. Eso también es muy importante. Y quiero que se pregunten un poquito, ¿qué tienen bajo su control? ¿Cuáles son las cosas en esa relación en específico que les pedí que pensaran al principio que tienen bajo su control que podrían hacer diferente? ¿Qué es para ti esencial que entienda la otra persona enfrente de ti en esa relación? ¿Cuáles son las cosas que quisieras verdaderamente que ellos supieran de ti? ¿Qué es lo que te está provocando? Y que a lo mejor lo pudieras dejar ir, porque no podemos cambiar todo. Habrá algunas cosas que no son tan importantes. Tuve el otro día una señora que me decía lo importante que era el orden en la casa. Ok, ¿es esencial? No es esencial y para cada uno de nosotros es diferente. Luego síguete preguntando, ¿qué es lo que la otra persona necesita de ti? Porque nosotros recibimos, pero también damos en las relaciones. Y los invito mucho a que vean cuáles son los aspectos positivos en sus relaciones y cómo pueden aportar algo más positivo. Porque nos vamos siempre a lo negativo, pero es importante enfocarnos en lo positivo. Es importante ver, bueno, habrá cosas malas, pero también hay cosas buenas. Y más que eso, sobre todo en momentos como ahorita, pero siempre también, ¿por qué no invitar a hacer algo que a todos nos ponga una sonrisa? ¿Por qué no hacer algo juntos que nos llame la atención, que nos guste? Aspectos positivos, cosas que nos brinden algo bueno en la relación. Entonces, para terminar, se me fue esto.
Recuerden que las relaciones requieren de trabajo constante. Si hay algo que yo he aprendido es que las relaciones no se dan por sí, requieren de constante trabajo. Si son relaciones que les son importantes y no importa de cuál tipo de relación estamos hablando, requieren de trabajo, de dedicación y de tiempo. Ay, no quiere. Las relaciones cambian y necesitan adaptarse. Igual que nosotros, igual que nuestra vida. Nosotros constantemente nos estamos reinventando. Constantemente la vida y las cosas que nos suceden alrededor nos piden que nos adaptemos, que cambiemos. Y nuestra relación también no tiene que ser así. No es lo mismo ser padres de niños chiquitos que ser padres cuando los hijos están fuera de la casa. No es lo mismo la relación en un trabajo que en otro lugar. Nos tenemos que adaptar. La relación misma se tiene que adaptar. Aún las mejores relaciones tienen conflictos y desacuerdos. Yo me acuerdo haber hablado una vez con una pareja joven que me decía que ellos nunca se pelean. Yo dije, esta relación sí que no va a durar. Toda buena relación tiene conflictos y desacuerdos. La cosa es lidiar con ellos de manera positiva, de manera con respeto y saber utilizarlos. Pero vamos a estar en desacuerdo y vamos a tener conflictos. Y la última es que todos desempeñamos un rol en nuestra relación. No es que es todo tú o todo yo. Somos nosotros. Y cada uno traemos un rol, cada uno damos a la relación, cada uno llevamos de la relación. Y podríamos tener toda una sesión en los diferentes tipos de roles que tomamos, cuáles nos están sirviendo y cuáles quisiéramos dejar. Y quisiera acabar pues, con algo muy sencillo que es, ¿extrañas a alguien? Llama. ¿Quieres reunirte? Invita. ¿Quieres ser entendido? Explica. ¿Tienes dudas? Pregunta. ¿Te disgusta algo? Dilo. ¿Te agrada algo? Coméntalo. ¿Deseas algo? Pídelo. ¿Quieres y aprecias a alguien? Díselo. No existe la relación perfecta. Nosotros creamos las relaciones. Y puse esta cara mía de riéndome porque los quiero dejar y fue una conversación muy seria porque las relaciones son serias, pero las relaciones también tienen que tener humor. Tienen que tener risa y humor y reírnos de nosotros mismos porque la verdad es la única manera de llevarlas a cabo. Es algo muy importante en la vida. Los invito mucho a que estén en contacto conmigo. Yo escribo un blog cada 2 semanas que les puede llegar directamente a su email. Y la Universidad de Ibaraka está viendo si hay más interés en este tema de hacer un curso más largo, no nomás un webinar de una sola hora. Y estoy aquí para servirles. Entonces ahí les puse esa información y si hay cualquier pregunta, con muchísimo gusto. Ok, Claudia. Hay varias preguntas. Voy a tratar como de hacer un resumen. Bueno, empezaría, si una persona discute contigo insistentemente sobre algo que es una verdad equivocada, ¿qué estrategias tomar? Yo empezaría por, que es una verdad equivocada, empezaría por ponerme mi sombrero de curiosidad y entender qué es lo que me está tratando de decir. Ayúdame a entender por qué me estás discutiendo tanto, porque no acabo de entender por qué te es importante y qué es lo que está pasando aquí. Y luego invítalo a hacer tú lo mismo. Porque si está tan insistente es porque no se está sintiendo escuchado, no se está sintiendo visto y lo que más necesita que nada es algo así como que, ok, lo que me quieres decir esto, entiendo que eso me quieres decir, pero esto no funciona para mí. Entonces, ¿cómo hacemos para que nos funcione para los dos? Si comenzar las frases con yo no puede ser percibido por el otro como una actitud individualista. No, porque la manera en la que lo hacemos es, para mí me es muy importante para mí es muy importante que las sesiones empiecen a tiempo. ¿Podrías tú ayudarme que esto sucediera? Y la otra persona entonces ya puede decir, ok, espérame, pero ¿por qué me lo estás diciendo? Al contrario, el empezar con yo, con empezar para mí, para explicar cuál es el problema, le permite a la otra persona poder escuchar. Si yo empiezo las conversaciones, es que tú haces esto, de inmediato yo me tengo que defender, porque a mí no me gusta que me digan es que yo hago esto mal o es que yo estoy mal. Al principio no lo puedo escuchar, es simplemente la apertura para invitar a la otra persona a tener esa conversación. Otra nos dice, cuando dicen, acordemos que no estamos de acuerdo, que realmente eso es como un mal chiste que no abona a desactivar un conflicto. ¿Tú qué piensas de una conversación que acaba así en, bueno, acordemos en no estar de acuerdo? Que depende,
Que depende de la situación y por qué. Si podemos vivir no estando de acuerdo, entonces podemos acordar que no estamos de acuerdo. Yo quiero muchísimo a mi marido y hay muchas cosas en las que no estoy de acuerdo de cómo tenemos que educar a nuestros hijos. En algunas tenemos que decir, bueno, pero ni modo, tenemos que tener llevar a cabo el mismo mensaje, y en otras podemos acordar que no lo vamos a ver igual, pero yo estoy dispuesta a hacer esto por ti y yo estoy dispuesto a hacer esto por ti, pero no nos vamos a acabar convenciendo. Algunas veces está bien, somos personas diferentes y podemos acordar que tú lo ves así, yo lo veo así, y cada uno puede, igual podemos estar juntos. Entonces depende mucho de la situación. Nos preguntan también, ¿qué modelo de mediación aplicas en tus sesiones? Yo solamente hago mediaciones para relaciones, ya sea laborales o personales. Entonces no es la mediación donde se decide que esta es la cantidad de dinero, sino son mediaciones en las que tenemos que ver cómo después mantener una relación, después de que hay un problema en un trabajo, después de que hay problemas en el matrimonio o entre hermanos. Pues son mediaciones muy colaborativas, creo que así se dicen, donde es mucho donde empezamos a ver, ok, la idea es ayudar a las personas a poder escucharse el uno al otro. Y es muy difícil. No estamos listos a escuchar al otro al principio, pero para nada. Entonces, ayudarlos a poder escuchar al otro lado, ayudarlos a poder decir lo que verdaderamente les es importante y luego tratar juntos de llegar a algunas cosas que los dos lados pueden estar de acuerdo, que les podría permitir llevar una mejor relación. Muy bien, ahora muchas felicitaciones. Después, después de muchas felicitaciones, ¿qué hacemos cuando alguien no quiere recibir ayuda profesional? Supongo que tú identificas que la persona requiere, no sé, Si la persona no se quiere ayudar a sí mismo, no importa tú qué hagas, no se va a poder ayudar a sí mismo. Entonces, depende mucho también qué tipo de ayuda profesional le puedas dar. Hay gente que necesita ayuda profesional de un psicólogo, de un psiquiatra, gente que necesita ayuda profesional de un coach. Es muy diferente el tipo de ayuda profesional, pero lo que queremos es que la persona diga, ok, hay alguien que me entienda, que me pueda ayudar, pero a mi manera, y a lo mejor estarían más dispuestos. Pero si al final de cuentas la persona no quiere cambiar, la persona no se quiere ayudar a sí mismo, hay muy poco que podamos hacer. Sí, esos son pues, el ejemplo del caso de una adicción. A nadie se le puede ayudar en una adicción hasta que la persona no esté dispuesta a ayudarse a sí misma. ¿Qué podemos hacer cuando alguien comienza la conversación de manera agresiva? Hay muchas cosas que podemos hacer, pero la primera es saber, supongámonos, pues, un ejemplo que probablemente no sé si eso es lo que la persona estaba pensando, pero cuando llega mi hijo, a mi adolescente, y me quiere decir algo de manera agresiva o de un tono de voz muy desagradable, yo puedo decir, ¿sabes qué? Este es mi límite. Yo no te puedo escuchar cuando me hablas así, y si lo que quieres es que te pueda poner atención y que pueda entender lo que me quieres decir, no puedo yo personalmente si lo haces con ese tono. Entonces, si quieres tener esta conversación y que yo te pueda escuchar y que lleguemos a algo, por favor, dímelo de una manera diferente. Alguien nos pregunta, ¿cómo lograr que una persona acepte que su conocimiento sobre un tema es incorrecto sin que se sienta agredido y escuche solo para defenderse? Yo invitaría a esa persona primero a entender, ok, qué es lo que la otra persona está entendiendo sobre ese concepto, por qué lo está pensando así, qué es lo que ve. Y luego lo invitaría a ver, bueno, ese es tu punto de vista, yo no estoy de acuerdo contigo, pero quiero que tú también puedas escuchar mi punto de vista. Es al final de cuentas la única manera de acercar dos perspectivas y dos verdades diferentes. Si yo empiezo la conversación diciéndole, pero es que tú no sabes nada, y es que no importa lo que te diga, tú no vas a entender, hay muy poca posibilidad de que la puedas convencer. Por último, ¿qué tan importante es el timing? Refiriéndome a que si las respuestas durante la comunicación llegan demasiado tarde, también se vuelven negativas. Estoy correcto. El timing es muy importante y el timing solamente lo conoces tú. Tú sabes cuándo es el momento correcto para levantar un tema y para tener esas conversaciones importantes y cuándo no lo es. Y tenemos que saber en la relación cuándo es un timing correcto también para la otra persona, ¿sí? Porque yo puede ser que yo quiero hablar en ese momento y que mi pareja decida que en realidad tiene que ser cuando nadie nos esté escuchando, cuando estemos en otro lado, cuando esté más tranquilo, y ese es el momento para traer el tema. Y hay que saber cuándo decirlo. Lo que sí les recomiendo mucho es que si tú eres de las personas, ¿sí? Donde dice, ahorita no quiero hablar, pero estoy dispuesta a hablar después,
tú eres el responsable de traer ese tema y sacarlo adelante, porque si no la otra persona va a pensar que simplemente no quieres hablar de eso. Entonces, si yo pido tiempo para poder regresar a pensar, a estar más tranquilo, a saber qué quiero decir, es mi responsabilidad después decir, estoy lista para platicar de este tema que querías tú platicar antes. ¿Es aún relevante? Ok. ¿Qué hacemos cuando alguien ya se comprometió a solucionar algo en una relación y más adelante recae? ¿Qué debe hacer la persona que ya sigue poniendo de su parte? Preguntarle al otro, ¿no habíamos quedado en esto? ¿Y cuáles son las consecuencias que habíamos puesto si esto no iba a suceder? Platicarlo, querer entender por qué recayó. Y entonces tú tienes que decidir si estás dispuesto a volver a trabajar con esa persona o si ya no y es una relación en la que no quieres estar, que también eso es válido. No. Algo que ya habíamos abordado, pero que nos vuelve a preguntar, ¿qué hacemos cuando la persona insiste mucho? O sea, que la persona es necia. Nosotros estamos poniendo nuestra parte, pero la otra persona se sostiene. Cuando una persona es necia y insiste mucho es porque no se siente que lo has visto y no se siente escuchado. En el momento que la persona se sienta escuchado y se sienta, porque digo, ok, lo que tú me quieres decir es esto y esto, creo que lo que me quieres transmitir es esto, no tengo que, en inglés le hablamos acknowledging versus agreeing. Tengo que simplemente decir esto es lo que creo que estoy escuchando. No tengo que estar de acuerdo, pero tengo que permitirle a la otra persona a sentirse escuchado. En ese momento es cuando se va a bajar. Ay, se me va a acabar mi computadora. Un segundito, por favor. Ya, sí. Se me le iba a acabar la batería a mi computadora que no la tenía conectada. Cuando alguien insiste es porque no se siente escuchado. Esa es la forma de sentirlo. Es como cuando alguien es un bully, es alguien que se siente inseguro. Cuando alguien insiste y está necio es porque no se ha sentido escuchado. Y es nuestro lugar donde nos tenemos que hacer la escucha activa, decirle a la persona, a ver, déjame tratar de entender qué me quieres decir. No quiero decir que estoy de acuerdo, pero estoy dispuesto a verte y estoy dispuesto a escuchar que para ti es importante. Y bueno, y también la parte de los silencios. ¿Qué nos puedes decir acerca de la importancia de los silencios en la conversación? Los silencios son maravillosos. No les tengan miedo. No digo silencios de no me voy a hablar 3 días y nos vamos a poner la cara. Digo silencios de unos minutos, silencios de medio minuto. Son enriquecedores. Lo que pasa en un silencio es que la otra persona está tratando de pensar qué es lo que va a decir. Yo lo uso muchísimo con mis hijos adolescentes y hasta pienso en mí misma, en Claudia, ciérrate la boca. Si me aguanto en no hacer otra pregunta, si no aguanto en no hacer otro comentario, de repente me empieza a llegar una cantidad de información increíble. El silencio no es enemigo, no es malo. Obviamente no hablo de días enteros, pero durante una conversación, al contrario, es nuestro amigo. Bueno, entonces ya para no abusar de tu tiempo, una última pregunta que dice, ¿qué pasa cuando hay una relación, pero es una relación de poder? Esa está más complicada. Le invito a esa persona a que me escriba a mí directamente y lo podemos con muchísimo gusto platicar. Ahí se tienen que manejar diferentes. Cuando hay poder de fuerza, cuando hay poder de estatus, cuando hay un imbalance en el poder, lo tienes que manejar de una manera un poquito diferente para que la persona que tiene menos poder sepa un poquito cómo llevarlo a cabo. Porque ahí sí hay un imbalance y lo tenemos que manejar diferente. Yo puedo hacer mediaciones cuando hay diferencias de poder y tengo algunas técnicas para llevarlo a cabo, pero cuando en verdad es una diferencia que está notoria, es problemático, no es algo que le puedo responder a la persona en un minuto. Pues Claudia, muchas gracias por tu participación, de estar recibiendo aquí muchas felicitaciones, muchas gracias también a todos por haber asistido, esperemos que sigan participando de nuestras actividades virtuales UH, que están todas en la página, y bueno, pues quedamos a sus órdenes y que tengan muy buena tarde. Y los invito muchísimo a que estén conmigo en contacto y que si quieren más cursos sobre conversaciones y relaciones y conflicto, le digan a la Universidad de Hebraica y estaremos ahí para compartir todo lo que sabemos. Muchísimas Okay. gracias por venir y participar. Gracias.